Vamos a abrir nuestra palabra del Señor ahí en Juan, capítulo 16 y versículo 25. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 25. Mis hermanos, de que una de las características que Dios tiene para su pueblo es separarse del mundo, ¿ya? Y lo tipifica, tal vez para aclarar un poquito a qué se refiere el Señor con el mundo. Se refiere a algo espiritual. Y eso no es una situación física, porque fíjense que a veces uno tergiversa las escrituras o malinterpreta, se podría decir, ¿verdad? Porque el Señor ahí, cuando habla de vencer el mundo, se está refiriendo específicamente de algo espiritual, ¿ya? No se está refiriendo de algo físico, no está diciendo que, que, ¿cómo se llama? Que nosotros vengamos y que ya no vayamos bueno, cuando si hay una oportunidad de un paseo, pues podemos ir con la familia a pasear a un lugar y a contemplar la obra del Señor, pues porque póngale que el mar, los lagos, los ríos, pues definitivamente es algo que manifiesta el poder de Dios sobre la tierra, pues, ¿verdad? O sea, usted mira un paisaje. Usted mira cómo es eh, que Dios permitió ver tanta belleza, ¿no? O sea, no se está refiriendo específicamente a algo físico, ¿no? Sino que se está refiriendo básicamente a algo espiritual. Miren lo que yo quisiera perdonen que les haga dar tantas vueltas en los versículos, pero yo quisiera que la misma palabra sea quien nos explique qué es el mundo, ¿ya? Y no con mis palabras, sino con palabras puestas por los siervos del Señor, siempre en Juan, primera de Juan. Vamos a buscar la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿ya? Ahí el apóstol Juan nos explica el versículo que voy a leer, que está en el, no, sin perder, pues, si no pierdan el capítulo 16 y versículo 15 o versículo 25. Aquí el apóstol Juan nos explica qué es el mundo, ¿ya? Mire, dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, miren, aquí viene la explicación. ¿Qué es el mundo para Dios? ¿Qué es el mundo para Dios? Y dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? Entonces viene el Señor y viene el apóstol Juan y nos aclara lo que el Señor Jesucristo nos da a entender. Ahora sí, vayamos al capítulo 16 y versículo 25, ¿ya? Porque aquí ya estamos nosotros claros, y aquí ya estamos claros qué es el mundo, ¿ya? Entonces miren lo que dice aquí. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré, y no os digo, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo ama, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando de quién en sí es Dios, ¿verdad? De dónde ha salido el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo salió de quién, de Dios, y él vuelve otra vez hacia Dios. Pero a mí me llama mucho la atención en el versículo 33 porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, ¿ya? Pero cuando hablamos de mundo, muchas veces nosotros pensamos que las situaciones que nos rodean, las circunstancias que nos rodean, nosotros pensamos que esas cosas nos van a afligir a nosotros, ¿ya? Pero si ustedes miran perfectamente lo que dice ahí en Primera de Juan, dice, es bien claro, porque dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de quién, dice, del Padre, sino del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué no son las cosas que nos rodean, las cosas que nos van a afectar, sino las cosas que nosotros tenemos, ¿ya? Porque aquí está hablando de algo bien personal, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pero ¿de qué está hablando? O sea, usted puede estar alrededor de algo, pero si dice, confiad en mí, dice, ¿va? Porque yo he vencido al mundo, dice. O sea, cuando habla de vencer el mundo, no se refiere que usted diga, me voy a encerrar o me voy a, como hacen los monjes orientales, dice que se van a la montaña y allá se aíslan, ¿verdad? Y ahí están como dijo el maestro Shivo, paz interior, ahí está paz interior, meditando, en una meditación perpetua, ¿verdad? No, se está refiriendo a que nosotros en medio de este mundo, a pesar de que hay cosas que nos atraen a nuestros ojos, nos atraen físicamente, despiertan nuestro deseo, nosotros estamos confiando en quién, en aquel que ha vencido al mundo, ¿ya? Confiad en mí y tened paz, dice, ¿ya? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nos rodea nos está llevando a una situación que son por las circunstancias, ¿va? Es como aquel que dice, me contaba un don que le compartía yo hace un tiempo, que era alcohólico, de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces decía, mire, yo la verdad, voy a las casas de prostitución, decía él, yo echarme mi cigarrito, mi agüita, o sea, eso no es un cambio, pues. No sé si me estoy dando a entender. O sea, si mi deseo es carnal, yo debo de evitar eso, pero como no tengo la fuerza suficiente para evitar eso, ¿qué es lo que sucede? Me va a llevar ¿a qué? A buscar eso, ¿ya? Y a eso se le llama pecado, a eso se le llama esclavitud. Busquemos ahí en Santiago. Quiero enderezar un poquito eso. Ahí está. Busquemos ahí en Santiago. La carta de Santiago está atrásito de aquí de Juan. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, oiga bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de, ¿qué dice? De sus criaturas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está hablando de una concupiscencia. Dice que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso yo le hablaba a un principio que la influencia, eso sí debemos de tener mucho cuidado nosotros, porque es una influencia. ¿La influencia qué es? La influencia es aquella que me hace a mí adormecer las consecuencias de un pecado. Ya, yo no creo que, o sea, miren, en las series, películas y todo lo que nosotros vemos en una televisión o en internet o en las redes sociales, introducen muchas ideas que son malas. Por ejemplo, el homosexualismo. Usted mira ahora a un tipo ahí con rasgos féminos, usted ya lo mira normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está influenciado por quién, por las redes sociales, está influenciado por las televisiones. Y mire, hoy en día no hay un programa donde no saquen a dos hombres besándose. ¿O le estoy mintiendo? No hay un programa de televisión donde no saquen a dos mujeres besándose, teniendo relaciones. No hay ni un... Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Esa influencia me está a mí llevando a aceptar que aquella situación es buena. No hay por qué condenarla. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a eso se le llama concupiscencia. Concupiscencia es mi deseo. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, hoy en día miraba yo una noticia que un sacerdote dice que en su concupiscencia, en su mal deseo, dice que hizo una orgía en el altar donde hacen una misa, pues. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que la iglesia católica sea del diablo, lo que usted quiera decirlo, pero mencionan a Dios, pues. No sé si me estoy dando a entender. Mencionan a Dios y de alguna forma debería de haber un respeto, pues, por lo que están haciendo. No sé si me estoy dando a entender. La gente los mira como alguien, como personas íntegras. Y miren lo que hace ese tipo. Hace y viene y hace una situación perversa, pues. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué? Pues es la influencia. Es la influencia. ¿Es la influencia de qué? De lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. Si usted en un momento medio apaga los ojos, de repente, mire, si usted no ha sentido, o yo no he sentido sensaciones o malos deseos por otro hombre, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque de alguna forma Dios ha tenido misericordia y nos está dando la oportunidad de ser lo que nosotros somos. Pero miren, en la calle hay una gran influencia, ¿Ya? La gente ahora, los varones se depilan, ¿ya? Y ya empiezan a hacer, son modas. Dice, es la moda, sí es, ¿va? Ahí están los, no sé qué tipo de música son los que tocan esos ingratos, hermanos, pero ahí están con sus depilaciones y todo, llevan todos los patos bien depiladitos, ahí están todos coquetos. ¿Pero por qué? Porque es una influencia de ¿qué? De homosexualismo, de afeminados, de lesbianismo. Miren, hermanos, las personas hoy en día ya no saben ni qué quieren ser. Por ahí leí una noticia yo que un hombre que dice que desde pequeño se convirtió a mujer, ¿ya? Y ahora que ya está grande dice que quiere ser caballo.
Y miren, hermanos, si se pone su vestidura, se pone sus aparejos, ¿para hacer qué? Para hacer caballos. Y el gobierno europeo lo que quieren aprobar esa ley para que la gente sea feliz con lo que ella quiere ser. Pero no se trata de lo que yo quiera hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Ya? Por eso es que dice el Señor Jesucristo, nos habla, dice, confiad, yo vencí al mundo. Pero cuando estamos hablando de vencer al mundo, estamos hablando de todas esas influencias que hay en nuestros malos deseos. ¿Ya? El hecho que nosotros no sintamos nada de eso es porque Dios, bendito sea Dios, Él nos tiene sujetos esos malos deseos, esas concupiscencias extrañas, pues. Ya, que uno mira horrorizado, dice, ¿cómo va a ser eso que uno va a tener deseo por otro hombre? ¿Cómo va a ser eso que uno va a sentir deseo por otra mujer? ¿Cómo va a ser sentir uno deseo por esto, por aquí, por allá? Ya el adulterio, ya la fornicación, ya eso ya es parte de la vida, si usted quiere verlo así, pues. Pero antes alguien decía, dice que la fulana anda con sultano y el sultano anda con fulano. ¡Hala, qué tremendo! Yo me recuerdo que mi mamá hacía esos comentarios y decía, ¡hala, qué sinvergüenzas, por Dios santo! No digamos que de un homosexual, hablar de un homosexual era una situación perversa, que hasta el punto que uno de varón lo separaban de estos tipos de personas, pues. Y hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? Hoy en día muchas congregaciones aceptan ese tipo de situaciones. Pobrecitos, hay que considerarlos, pobrecitos aquí, pobrecitos allá. Pero ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice aquí adelante, atrásito está Hebreos capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice ahí, y a mí me interesa mucho lo que habla esta palabra. Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, hermanos, alguien puede tener esa situación de homosexualismo. Alguien puede tener esa situación de afeminado. Alguien puede tener esa situación de fornicación. Alguien puede tener ese espíritu de adulterio. Alguien puede tener todas esas influencias que son fuertes para nuestros malos deseos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hablábamos ahí en el Salmo 118 y versículo creo que es 27, que dice, la piedra que los edificadores desecharon viene a ser la piedra del ángulo, dice, la piedra principal, ¿ya? Han desechado al Señor Jesucristo de las iglesias y entonces vino el mundo y ¡pum! Se aprovechó y entró, ¿ya? Y cuando hablamos de entrar, fíjense, hermanos, yo veía, no hace mucho, veía un programa de una iglesia muy grande aquí en Guatemala. Y el tipo puso ahí el título, el problema del homosexualismo en la congregación. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo vamos a tener nosotros en una congregación ese problema de homosexualismo, de afeminado, de sexo, de fornicación, de adulterio o de ese tipo de pecados dentro de una congregación? Eso no puede ser así. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, de esas cosas ni se mencionen entre ustedes, dice, ¿ya? Ni se mencionen. Y cuando habla que ni se mencionen, ¿por qué? Porque el apóstol estaba seguro que la palabra que estaba predicando, la palabra que él estaba dando de parte del Señor Jesucristo, tenía la capacidad de, ¿qué dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ya? Capaz de transformar, ¿qué dice? El corazón, que penetra hasta lo más profundo del corazón, a los huesos, o sea, que tiene poder. La palabra que nosotros leemos, la palabra que nosotros predicamos aquí, tiene el poder suficiente para qué, para que no pase lo que dice aquí en Santiago. Miren lo que dice en el versículo 16, dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acepto al Señor Jesucristo, que cuando yo acepto que el Señor entre en mi vida, que el Señor esté en mi vida,
no es algo mediocre, ¿ya? Porque hay gente que dice, estoy caído. O sea, dejé la gracia, ahora estoy caído. Y no puede existir un cristiano que sea caído si ha aceptado al Dios, de verdaderamente ha aceptado al Dios que no tiene ni sombra ni mudanza de variación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si Dios entró en mi vida, es el mismo Dios que está aquí plasmado en las Escrituras. Tiene el poder suficiente para no caer yo en situaciones que van a ser aborrecibles delante de Dios. En el libro de Apocalipsis dice, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los idólatras, ni las brujas, ni empieza a decir una ensarta de situaciones, no entrarán al reino de los cielos, dice, no entrarán al reino, ¿ya? Entonces cuando hablamos de eso, hermanos, estamos hablando de que el Señor mismo tiene el poder para cambiar esas tendencias, esas concupiscencias, esos malos deseos. Por eso dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede, hermanos, es de que sí hay una esperanza para aquellos que están siendo llevados por su concupiscencia. Yo no estoy diciendo que en esta congregación nos vamos a condenar, no, que sí hay una esperanza, que sí hay algo para aquellas personas que quieran ser transformadas, para aquellas personas que quieran ser convertidas, pero al Dios verdadero, a este Dios que dice en Hebreos, este Dios que su palabra es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una esperanza. ¿Por qué? Porque en las congregaciones hoy en día ya no se predica la palabra. Ya no se predica la palabra, sino que de sus propias ideas, de sus propias corazonadas, empiezan a decir cosas que no llevan a las personas a un arrepentimiento. Miren lo que dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Miren lo que dice ahí. Y es bien interesante porque habla de algo que hoy en día ya no se hace. Miren lo que dice ahí, capítulo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿a qué vamos a la congregación? A la congregación vamos para que Dios nos prepare para hacer toda buena obra, ¿ya? Toda buena obra, para a fin de que el hombre de Dios sea preparado para hacer toda buena obra, dice, ¿ya? Pero antes de eso, ¿qué significa eso? Significa que va a haber una formación, pero ¿por medio de qué? De la escritura, ¿ya? Por medio de lo que está escrito. No está hablando de algo que sea de mi idea. Yo voy a venir y como dice mucha gente, le gusta que los insulten. No, miren, hermano, ustedes, si no vuelven a ellos son del diablo. Hasta cambian la voz. Se dan cuenta que yo modulo la voz cuando imito a ese tipo de personas porque así hablan. No hay necesidad de modular la voz. No hay necesidad de levantar o alzar la voz y fingir otro tipo de voz. No. ¿Por qué? Porque dice que toda la escritura es útil. Oiga, toda la escritura es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Oiga, primero es para enseñar. ¿Ya? Cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de una formación, pero una formación según lo que está escrito. No una formación según lo que yo creo, según lo que yo entiendo, sino que lo que está escrito. Y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mire cuánto cristiano hoy en día va a la iglesia y lo que menos tiene es una formación para hacer una buena obra. No sé si me estoy dando a entender. No tiene formación para hacer una buena obra. Hay cristianos que van a la iglesia y se sienten orgullosos de ir a la iglesia. No, hermanos, si no es un orgullo ir a la iglesia. De verdad, yo se lo digo así. ¿Y sabe por qué? Porque no es un orgullo. Porque ir a la iglesia es ir a reconocer que yo no puedo, que soy inútil, que tengo un montón de cosas que no puedo cambiar.
Ya, imagínese usted ir, si usted se sentiría orgulloso que venga usted ya yo de 47 años, venir y decir, tengo que ir de nuevo a la escuela, voy a empezar de primer grado, alrededor de niños de 5, 6, 7 años, y yo 40 años más viejo. ¿Y usted dónde va? A primer grado. Y todos los güiritos a hacerle bullying a uno. Así es como nosotros vamos a la congregación. A eso vamos ya viejos, hermanos. En vez de dar un buen testimonio, a reconocer que nos falta. Miren, mucha gente sale así soberbia. Soy hijo de Dios. Vaya que esos pecadores. Esa gente que no quiere aceptar a Cristo. No, hermanos. Por eso yo le hablaba a un principio. Yo le hablaba a un principio de lo que las congregaciones hoy en día están viviendo. Congregaciones llenas de homosexuales, congregaciones llenas de afeminados, congregaciones llenas de lesbianismo, congregaciones llenas de pecado, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han desechado a la palabra de Dios, han desechado a lo que nos da un cambio, han desechado a lo que nos da una verdadera conversión. Por eso leía yo en Santiago, porque todo don perfecto proviene de Dios, de nuestro Padre de luz. ¿Ya? Si usted se convirtió a Dios, ese es un don perfecto. ¿Ya? Usted no puede, Dios no lo va a dejar perderse, Dios no lo va a dejar desviarse, ¿ya? Sino que va a venir y lo va a empezar a conducir hacia algo de verdad, hacia algo verdadero, hermanos. ¿Ya? Yo quisiera ir concluyendo ya el tema, hermanos, y quisiera que ustedes me acompañaran ahí en el Evangelio de San Juan. Ahí estábamos en San Juan. Ahora vayamos a capítulo 3. Usted va a ver algo bien interesante ahí. En el capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ya? Cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, estamos hablando de que el Espíritu nos da una libertad tan grande, ya, que podemos ir y venir por su bendita voluntad, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Lo que yo quiero dar a entender, hermanos, es que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, tiene muchas condiciones. Miren lo que dice, tal vez este versículo no lo aclara muy bien. Mejor leamos en Gálatas, capítulo 5. Usted va a ver algo que es bien interesante ahí. Y va a ver cómo aquí el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice exactamente lo mismo. En el capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso le quiso dar a entender el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Ya? Eso lo quiso dar a entender. ¿Ya? Y esto que nos habla aquí el Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión. Que realmente solo por su misericordia, solo por su amor, podemos entender que las pasiones de este mundo sí son fuertes, pero más poderoso es el que está con nosotros. ¿Ya? Si la influencia de este mundo es envolvente, lo creo, porque así es, pero más poderoso es nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de influenciarnos con lo que está escrito. ¿Ya? Por eso es que el Señor Jesucristo dice, no améis al mundo. Y luego en Juan 16, 25 dice, yo he vencido al mundo, dice. ¿Ya? Entonces, nosotros
como maestro que tenemos como maestro que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos ninguna excusa de decir, no se puede, no se puede. Pero Él se pone como ejemplo, dice, yo he vencido al mundo, dice. Ya, por eso yo ponía ese ejemplo de Juan en la carta de primera de Juan, cuando se refiere a ese mundo, se refiere al mundo espiritual, se refiere a un mundo donde hay malos deseos, donde hay concupiscencia, donde hay fornicación, donde hay todo lo que a nosotros nos gusta. Digo a nosotros porque el hecho de que yo predique la palabra no quiere decir que yo esté exento de eso, hermanos. Hay influencias en nuestros corazones, hay influencias malas que quieren que nosotros realmente no agrademos a Dios, que nos perdamos de esta salvación tan grande que Él nos ha dejado. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser distintos y que podamos confiar en Él, que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él vivió nuestras mismas debilidades. Él estuvo con nuestras mismas debilidades, solo que Él no pecó. Entonces cuando alguien entiende, es como cuando uno dice, viene y dice, mira, no tengas pena, ese trabajo, cuando yo empecé a aprender ese trabajo me costó, pero andate por este lado, hacia aquí, hacia allá, y pam, 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 pam. Qué bonito es recibir un consejo así, ¿va? Lo que feo es recibir un consejo, es que vos sos aquí, sos baboso, que sos tonto, que sos aquí, que sos allá. No, nunca vas a aprender ese trabajo. Ese es un maestro que no sabe lo que es pasar la práctica. No sé si me estoy dando a entender. El Señor Jesucristo sí supo pasar la práctica de este perverso mundo, pero la pasó sin pecar. No sé si me estoy dando a entender. La influencia sí le atacó a él, la tentación sí lo atacó a él, pero él no pecó. ¿Por qué? Porque él salió de Dios, dice la palabra en San Juan capítulo 16, versículo 25. Él dice, yo salí de Dios y sin embargo vencía al mundo. ¿Por qué? Porque se puso un tacuche de naturalezas igual que el de nosotros. Entonces nosotros no tenemos excusa, hermanos, de decir no se puede. Por el contrario, el Señor Jesucristo nos está diciendo que sí se puede, pero no con nuestra fuerza, no con nuestra inteligencia. Que sí se puede por medio de lo que está escrito. ¿Ya? La palabra es viva, la palabra es eficaz. Por eso es que dice que la palabra es viva y eficaz. Esta palabra, esta Biblia que usted tiene en su hogar, que usted tiene ahí empolvada, esa puede transformar su corazón y su vida. No yo, no lo que yo estoy compartiendo, no lo que yo les estoy diciendo. Esto no, si usted quiere verlo así, en el camino del Señor, lo que yo estoy compartiendo solo es el 1%. Pero lo que hablamos hoy de todos los versículos tienen el 99% de poder para cambiarnos. ¿Ya?